¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tifoso. Hoy es un episodio tremendamente especial. Es la primera vez que hacemos Tifoso de 3 y es un placer saludar a Jax Pasi, que ya ha estado por acá. Jax, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto verte. Igualmente, Jax. Y también Eduardo Fentanes. Lalo, bienvenido a Tifoso. ¿Cómo estás? Gracias, Pepe. Bien, gracias. Gracias, Jax. Grandes amigos, ¿no? Se conocen desde hace mucho tiempo y se nota esa química y esa sinergia entre ustedes. Sí, somos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y además te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Además que somos muy buenos amigos. Uh-huh. Cada que yo dirijo y tengo un dilema interno en mi cuerpo técnico, tengo un asesor externo que tiene el voto de calidad. O sea que cuando tengo alguna situación en mi cuerpo técnico que no sabemos si irnos por acá o por allá, pues tengo mi asesor externo. Está toda madre, ¿no? Espero que le cobres por esa asesoría. No. Solo de cuates. Sí. De cuates. Sí, ya varios años conviviendo y la verdad que yo también tuve acceso a proyectos importantes que han marcado mi proceso gracias a Jax, ¿no? Por mi ida a Chivas, al proyecto Cruyff, todo, pues fue la influencia directa y ha sido importante y tenemos una buena amistad porque compartimos la misma pasión al final de cuentas, ¿no? Que es ir mucho más allá de lo que regularmente se hace en este mundo futbolero, digamos. ¿Dónde te surge la chispa para decidir ser entrenador de fútbol, Lalo? Híjole, o sea, es que irse a los tiempos de los picapiedra prácticamente, pero justo estudiando la prepa, Uh-huh. en este querer jugar o jugando con la selección del colegio, me quedo a cargo de ellos para organizar en lo que contrataban un entrenador. Okay. Yo con 16, 17 años y ahí me doy cuenta que me apasiona la parte de dirigir y ahí tomo la decisión a los 17 años de querer ser un director técnico profesional, ¿no? Súper joven, con un grado de inconsciencia bastante grande respecto a lo que era el medio, uh-huh, ¿no? De lo difícil que era, pero con el gusto y la pasión por dedicarme a eso y han sido ya muchos años de picar piedra, porque esto que te estoy diciendo es 1994. Claro, tienes ¿no? 40 Tengo y altos. 46, acabo de cumplirlos hace unos días, ¿no? Y esto fue a los 17 años, entonces estamos a 16, 17 años, estoy hablando de hace 30 años, una decisión prácticamente, ¿no? Y el camino que hubo que hacer, titularse, fútbol amateur, todas las divisiones, tercera, segunda, primera, ascenso, expansión, grabando entrenamientos, visoreando rivales, siendo auxiliar de campo, todo el proceso, ¿no? En selección nacional también, y que bueno, después trajo ya las oportunidades después de todo ese caminar. Que algo que comparten en sus carreras es que no jugaron fútbol profesional. O sea, son entrenadores profesionales, pero sin haber sido jugadores profesionales, lo cual rompe el tópico de para ser entrenador profesional tuviste que haber jugado fútbol, Jax. Sí. Eso es uno de los temas que compartimos Eduardo y yo, que no jugamos fútbol profesional. Y bueno, en mi caso no jugué ni siquiera a un nivel amateur alto, uh-huh, ¿no? O sea, no sé, ¿tú jugaste o no jugaste? Amateur sí, con el colegio y las ligas dominicales, llaneras. No eras muy bueno. No, zurdo ahí nomás, rapidito. Nada más. Ya el hecho de ser zurdo ya te da ya me da una ventaja, sí. ¿no? Pero no mucho más, no como para intentar hacer una carrera. Sí, es un estigma que la verdad yo pienso que a nivel internacional ya casi está a punto de romperse, uh-huh, ¿no? Ya se rompió, ¿no? Ya no es tema de conversación no. en otras latitudes, no es tema de conversación. Acá lo está dejando de hacer de a poco. Sí, la conversación, la percepción pública, nivel afición, medios, sigue estando muy, muy vendible la parte de la trayectoria que tuvo alguien como jugador, pero empieza a diluirse. Pero bueno, en las fechas que tú empezaste a dirigir, cuando dirigiste Dorados o cuando aparezco yo junto con Chelis, ¿no? Uh-huh. Que tampoco jugó, o cuando yo me titulo en 1996. Era imposible pensar que podías tener una oportunidad para dirigir en 1996. O sea, ahí sí no había manera de pensar que fuera factible, ¿no? No. Hoy día está más abierto ya, ¿no? Sí, ya quien llega a dirigir a un nivel alto, una segunda división, una primera división, una selección nacional, realmente, al final de cuentas, yo te diría que hay dos temas que están marcando quién tiene éxito y quién no tiene éxito. Uh-huh. Uno de ellos es qué clase de soluciones ofreces a tu equipo. El que más soluciones dé para que el equipo pueda jugar mejor
Y eso pues, suena simplista, pero tú sabes que es muy complejo, claro, ¿no? O sea, las soluciones está en entender quién es quién en tu equipo, entender el colectivo, entender el individual, entender el rival, pero todo esto se traduce a soluciones tácticas, a realidades tácticas, ¿no? O sea, ¿qué le presentas a tu equipo que le da ventaja competitiva a tu equipo? Ese es tema número 1. Y tema número 2, todavía sigue siendo muy importante y seguirá siendo muy importante la capacidad que tengas de liderazgo, de manejo de grupo, de cómo explotas desde el punto de vista mental al grupo, ¿no? Al final, todo lo demás ya termina siendo detalles en contexto de todo esto, ¿no? Bueno, y te diría que hay un tercer punto que está marcando mucho el éxito de quién le va muy bien y quién no le va muy bien, y es la composición del cuerpo técnico, ¿no? ¿Qué clase de cuerpo técnico haces? ¿Con quién te asesoras? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo compones ese cuerpo técnico? ¿Cómo haces que tus propias deficiencias sean compensadas con el resto del cuerpo técnico? Pero estos tres aspectos ya engloban el éxito de el entrenador que hoy puede tener resultados importantes a nivel mundial y puede llegar con un nivel de posibilidades de éxito alto. Si jugó o no jugó, si fue jugador profesional o no fue jugador profesional, dónde estudió. Yo no creo que sean temas que hoy marquen, ¿no? O sea, yo te digo hoy, por ejemplo, que tengo esta fase de mí que estoy presidiendo un equipo en España. He visto muchos técnicos con UEFA Pro que la verdad no pueden tener una conversación normal en una mesa tácticamente. Y tienes ciertas personas que yo conozco, por ejemplo, un amigo que es nicaragüense, que estudió en Nicaragua la carrera de entrenador, ¿sí? Y que tiene un nivel táctico altísimo. Entonces, ¿dónde estudiaste? Pues sí, ciertamente UEFA Pro te da una posibilidad más alta de tener éxito, pero no te lo garantiza. Si jugaste o no jugaste, pues te puede dar ciertos aspectos de ventaja, pero tampoco te lo garantiza. Al final, son esos tres aspectos los que hacen y determinan que un entrenador tenga éxito. Seguramente el que estudió el UEFA Pro está académicamente más preparado, pero una de las claves para poder dirigir es no solamente lo que sabes, sino cómo lo transmites y cómo lo comunicas para que el grupo lo entienda y asimile, ¿no? Sí, pero te voy a decir algo nada más para terminar este tema del UEFA Pro. Por ejemplo, en España hay un problema que es muy comunista la enseñanza, ¿no? O sea, no está democratizada la enseñanza. Aprendes un modelo, aprendes cómo se juega, cuál es el modelo que el fútbol español tiene en mente que es exitoso, que es un modelo que puede ser exitoso, pero cuando ya te vas de ese modelo a otros temas para flexibilizar la táctica, modelos distintos, modelos con menos posesión, modelos más verticales, modelos de contra, ya piensan que se traicionan, ¿no? En cierta exactamente. Entonces tampoco la UEFA Pro la puedes decir que es en todos lados lo mismo. La UEFA Pro se enseña de una manera en España, que se enseña de otra manera en Francia, que se enseña de otra manera en Italia, por ponerte ejemplos muy claros, ¿no? Sí, bueno, es esta expresión, ¿no? De no es el profesor o la escuela, sino es el alumno, el bueno o el malo, ¿no? Es decir, esta parte que cada quien le ponga, no por estudiar esta UEFA Pro te garantiza algo. Yo agregaría un cuarto tema o momento para esta posibilidad de éxito que estás referenciando, que ya no tiene que ver con el perfil del entrenador, si jugó o no, que es el momento de la configuración de la plantilla. O sea, esto que estás diciendo, el momento de la configuración de la plantilla es fundamental para el éxito deportivo del equipo en el torneo inmediato, por lo menos. No sé si después tendrás oportunidad de rectificar, ¿no? Pero ese momento que a veces se desatiende por el éxito anterior obtenido o por el fracaso anterior obtenido, es decir, por pensar en lo que sucedió se desatiende a dónde quieres ir y entonces ese momento de configuración se revuelve. Yo creo que ese es un punto también fundamental porque todo lo anterior que referenciaste, que es bien importante, termina estando en pies de esa plantilla que configuraste y de los recursos que tengas para ejecutar todo eso que el cuerpo técnico unido, metido, trabajando, todas esas ideas con el manejo adecuado, con todo lo que referenciaste. Si después la plantilla no es acorde, que te obliga entonces a rectificar cosas, ¿no? Pero ese momento de la plantilla es fundamental. Que no depende solamente del No, ahí entra toda la estructura del club, claro. Y ahí es donde entran todos. ¿Cuántas voces hay? ¿Quiénes opinan? ¿Función de qué? ¿No? El momento económico del club. ¿Puede comprar? ¿No puede comprar? ¿Le tienen que prestar? Un montón, ¿no? De cosas que terminan influyendo en ese momento que es fundamental. Estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir una cosa. Inclusive con plantillas
mal estructuradas, mal hechas, mal diseñadas, mal balanceadas. Sí, puedes un buen sacarle la entrenador, vuelta desde el otro, sí, de acuerdo. No vas a ser campeón, pero vas a estar por encima, por encima Claro, del que ahí nivel de es la donde plantilla, entra ¿no? esta parte que la pregunta esta que me la han hecho muchas veces, ¿no? De qué porcentaje lleva el entrenador, Claro. ¿no? La realidad es que le digo, pues es que depende que de la plantilla. Hay plantillas donde se requiere meterle mucha más mano, requiere de más gestión del cuerpo técnico, no solo del entrenador, que otras. ¿No? Entonces un Los porcentaje que jugadores hacen varía. el sistema, Claro, al final. ese porcentaje varía, digamos. Yo pienso, respecto a lo que está diciendo Lalo y una combinación de muchos temas, es para juzgar cómo fue el trabajo de un técnico, tienes que primero analizar el potencial de la plantilla Totalmente. y luego analizar Claro. hasta dónde llegaste. Pero eso hasta como periodista. Claro. O sea, tienes que Claro. saber para qué está un equipo Claro. y con base en ese parámetro lo puedes juzgar y Claro. analizar, ¿no? Pero cómo está muchas veces sesgada esa opinión, porque insisto, ¿no? Totalmente, El sí, éxito o el fracaso anterior, es decir, dónde dejaste el listón, ¿no? Termina influyendo mucho en esa percepción porque hay una falta de análisis respecto a la actualidad. Entonces fue campeón del torneo, tiene que volver, sí, bueno, si fueron 10 jugadores, Imposible. pues no, va a ser otro equipo, otro proyecto, va a tener otra manera de jugar, pues va a tener otras expectativas. Y ahí... Pero la percepción sí. pública se queda enganchado del otro Claro. y entonces La tiene percepción que ser así. pública y la Espérate. percepción Y la- directiva. El Espera, pasado bueno, inmediato, claro. Y muchas veces también de los medios. Entonces queda toda esa persona ahí y después cuando estás tú gestionando dices, espérame, pues es que no te puedo entregar eso porque no estoy operando con lo mismo. Y te voy a dar un ejemplo muy fácil y muy claro, ¿no? Y lo veníamos platicando Eduardo y yo hace ratito que desayunamos juntos. O sea, por ejemplo, tú ves los 4 partidos finales del torneo pasado aquí en México y los resultados de Juárez en esos 4 partidos son 2 empates y 2 derrotas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la percepción general que hay en torno a los primeros 4 partidos de Diego en Juárez? Malísima, No pasó nada. Pues no pasa nada con él, que Claro. sacó 2 puntos de 12. Pero si te fijas, si profundizas, ¿sí? Juárez llegó a una estabilidad, llegó a un equilibrio, tuvo partidos muy importantes, momentos muy significativos. Entonces ahí, por ejemplo, es punto positivo de la directiva de Juárez, porque la verdad, en lugar de caer en la percepción pública de que los primeros 4 partidos de Diego fueron sin victorias, es un técnico más, fue un interinato, se dieron cuenta que para la realidad de la plantilla de Juárez avanzó tácticamente mucho. Entonces, hoy encuentras un equipo que pues, no va a ser campeón, no va a ser semifinalista, no va a estar entre los primeros 4, pero para la realidad de equipo potenció bastante a su propia plantilla. El tiempo les dio la razón porque Claro. ganan en el Azteca y luego empatan contra Tigres. Si al arrancar el torneo le dices a Juárez vas a hacer 2 puntos contra América y Tigres, te lo firman con los ojos cerrados, ¿no? Claro, digo, y sigue siendo pronto, incluso Sí. si juntaras Sí. los 6 partidos, sigue siendo pronto para poder afirmarlo, pero la realidad es que decisiones así de este tipo, sin duda, al mediano y largo plazo, favorecen al fútbol mexicano, porque es una urgencia Total. que técnicos mexicanos se logren consolidar y hacer carrera. Es importantísimo, es importante. Así como desarrollar jugadores, desarrollar técnicos mexicanos que se sostengan y que entren como una generación es importantísimo. Justamente Por eso, por ejemplo, lo de Lozano, si se llega con sería fantástico, por ejemplo. ligado a lo que dices, ¿crees que el formato de competencia del fútbol mexicano, Lalo, que digamos que le da prioridad al resultado antes que al proyecto, fomenta que no haya paciencia con el técnico? Sí, sin duda, sí. Sí, claro. Sí, claro, porque es todo es a la inmediatez, ¿no? Todo es al ya para lo de mañana, ¿no? Y sí, el formato que evidentemente te exige estar de inmediato ahí, claro que no favorece en ese sentido. No favorece cuando te da miedo la crítica inmediata, Claro. cuando, ¿no? Porque si no te influye eso, te puedes sostener tú en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo escuchaba un poco ahora en la Copa de Oro, ¿no? Que con Estados Unidos que toma la decisión de competir con un equipo alterno, ¿no? Pues no, y si no la ganan, no hay un drama, no hay Claro. un tirarse al piso y un desgarrarse, ¿no? Tienen más jugadores ya con experiencia en Copa de Oro para poder meter a la bolsa grande. Es decir, son maneras distintas de ver las
las cosas, pero sí, no solo el formato, sino la manera en que se afronta la obtención o no del resultado, porque el formato ahí está, y comercialmente tiene sus cosas y puede ser atractivo, entonces no es tanto el formato, es el cómo reacciones tú ante los resultados que se dan en medio de ese formato, además estás protegido con el tema porcentual, estás protegido a tener un mal torneo, es decir, no es que desciendas, ¿no? Estás protegido, entonces podrías sostener el proyecto más tiempo a pesar de tener 5 o 6 bueno, no lo sé, pero estás protegido. Entonces, ese modelo, ¿no? De estar protegido, que tiene un origen en Argentina, en fin, venden jugadores, en fin, que probablemente se adoptó por otras razones acá, porque no es que seamos vendedores de jugadores, los clubs, ¿no? Podría aplicarse perfectamente a respaldar el proceso de los técnicos, porque, insisto, tienes una mala racha, no vas a descender por esa mala racha, y a cambio sí puedes consolidar al mediano plazo a técnicos mexicanos, que, insisto, urge se consoliden. El dueño y el directivo muchas veces se espanta, y ahora a ti te está tocando, por ejemplo, vivirlo desde la parte directiva, que eso es complicado. Por ahí puede haber 5 resultados negativos, pero el equipo jugó bien en esos 5 partidos. Y luego puedes jugar 2 mal y los ganas. O sea, el funcionamiento no va de la mano del resultado muchísimas veces. A ver, Pepe, vamos a meternos a esta Copa Oro, ¿sí? Hubo un drama en México porque se perdió contra Qatar. ¿Viste el expected goal de México en ese partido? 2.96, el más alto de los 5 partidos. O sea, yo creo que ese día México no mereció perder, mereció ganar, pero también le faltaron vías para poder generar más ocasiones. Por ejemplo, ser un poquito el de ayer es el partido con el expected goal más bajo. Más bajo, de acuerdo. Es el de pases menos cantidad Jamaica. de pases dados, ¿no? Entonces, al final la sensación del resultado, 3-0, semifinal, Jamaica, obviamente lo hace muy agradable, Totalmente. lo hace muy vistoso, pero si te vas al detalle, y el mismo Jaime lo decía un poco en la rueda de prensa, es decir, no generamos lo que creo debimos, porque sí, el dato lo avala, es el partido con menos expected goal de los 5 dirigidos, ni el de Honduras, ni el de Haití, ni el de Qatar, ¿no? Y el gol te beneficia. El de Costa Rica, 2, claro, porque lo que decíamos, inmediatamente te protege la espalda. Es decir, ya no tienes que estar jugando adelantado y dejar la espalda, que es lo que Jamaica iba a explotar. Claro. Y a cambio se mostró la falta de recursos de Jamaica para jugar sin tener espaldas abiertas. Te voy a decir lo que yo interpreto de ayer de Jamaica. Interpreto que el entrenador nunca hizo planeación de escenarios previo al partido. O sea, tenía un plan de juego, pero el gol condiciona. Hay situaciones intrapartido que condicionan muy rápidamente a dónde vas. Goles tempraneros, tarjetas tempraneras. Te puedo nombrar 5, 7, 8 situaciones que cambian el plan de juego sí o sí, ¿no? Y sí o sí te cambia porque tener a México al frente 1-0 al minuto 2. Cambia el plan A automáticamente que tenía Jamaica, ¿no? Claro. O sea, pues, y lo que pareciera que no había plan B. Sí veo que a medio tiempo se echó a andar un plan B porque se hacen ajustes. De hecho, ajustes que funcionan. De hecho, mete a De Córdoba arriba a jugar lo en mete medio. de doble 5, ahí le cambia las características al contención, mete otro delantero y le funciona. Pero en los primeros 15 minutos llegaron más de lo que habían llegado todo el primer tiempo. Estoy de acuerdo. Sí le funciona. No concretaron, pero sí le funcionó ahí el ajuste sin tener contundencia. Y te voy a decir una Pero cosa. pareciera que el plan B se activó hasta ahí. Exacto. No al minuto y medio después de que te reciben el gol. Y hay un dato estadístico muy interesante, ¿no? O sea, el dato estadístico muy interesante es que un equipo, su momento más vulnerable, por mucho, es después de recibir gol. Fíjate. Claro, moralmente, ¿no? O sea, en todo sentido de la palabra, ¿no? Claro. O sea, para los dos, para el dos. que lo anote, para el que lo recibe. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay una estadística que la frecuencia de ocasiones en donde tú recibes el segundo gol después del primer gol dentro de los siguientes 8 minutos, ¿sí?, supera cualquier otro momento en el juego. Ayer no fueron 8 minutos como tal, pero Jamaica nunca pudo resolver su situación del gol. Entonces, no nada más estaba condicionado por lo temprano del partido, pero claramente no hubo planeación de escenarios. O sea, claramente no hubo planeación de escenarios. Y tampoco creo que Jaime esperaba un escenario como el que encontró. Tan favorable, de acuerdo. No creo. Sí, no. Probablemente ahora, yo lo decía ayer en redes sociales, tiene muchas virtudes una parte del plan de juego de Jaime, muchas virtudes, y tiene algo que yo no esperaba, pero mira, Jamaica en los contragolpes largos, no en los contragolpes cortos, es mortal.
¿sí? O sea, si ellos te recuperan aquí la pelota en el 1.30 y tú estás haciendo un bloque alto de presión, Sí. un bloque alto de presión, no una presión alta, pero aquí estás haciendo un bloque alto de presión entre fuera del área y más o menos el 1.35. Y aquí te recupera la pelota Jamaica y tú tienes a tus defensas prácticamente en media cancha, ¿sí? El 1-2 y el pase largo para avanzar es criminal para cualquier rival, ¿sí? Criminal. Entonces, la mayoría de los técnicos, la manera que tratan de contrarrestar, ¿sí? Esas contras es de una manera que parecería mentalmente la más lógica, que es decir, a ver, tengo estos jugadores, ¿cómo les compito los duelos? Pero Jaime, desde mi punto de vista, fue muy inteligente en un sentido. No hizo una presión tan alta. No hizo una presión tan alta. Por momentos se dio el balón. Por momentos hizo que Jamaica no hiciera el bloque medio bajo. Entonces tú veías momentos en donde México era el que generaba situaciones de transición muy rápidas. En donde era México el que generaba contragolpes muy rápidos. No, pues las dos jugadas de los goles son transiciones. El 1-0 es del tiro libre, la transición, y el 2-0 que termina en la falta que cobra Luis Chávez es transición. México lastimó desde la transición, 100%. No desde la posesión. 100%. La posesión la ha utilizado para defenderse 100%. Y tener el 0 que ha sacado, pero la posesión, de la posesión no se han tenido las mejores llegadas. Ha sido la transición. Es donde se vio más predecible. Donde ha sido, claro. ¿no? Y tú ves la posesión de ayer, no la terminé de ver, pero creo que fue 53-47. Pero con menos pases. Con menos pases. Pero más vertical. No. Y tuviste más tiempo la pelota en los pies. O sea, si conservas tus tiempos de posesión con menos pases, ¿cómo es que la tienes? Pues en los pies. Claro ejemplo de atrás. No entendí el plan de juego. Era como dejar tener un poco... Porque no hicieron presión alta Jamaica el primer tiempo. Ya sale el segundo tiempo y se planta fuera del área y obliga a tirar pelotas más largas. Pero todo el primer tiempo dejó tener la pelota no presionaban a México. No presionaban, claro. Centrales. Entonces los jugadores mexicanos tenían mucho más tiempo la pelota en los pies. No forzosamente en conexión de pases, pero más tiempo porque no había presión de Jamaica. Pero lo que te está diciendo, Eduardo, es muy interesante porque la razón por la que México quiso tener el balón ayer no fue para una asociación ofensiva. No. O sea, yo creo, por ejemplo, lo que dices... Sabía dónde presionar, porque por dentro no presionaba, pero el partido de Antuna con balón... Presionaron muy bien, ¿eh? Antuna presiona muy bien. Tú decías de la posesión. Tú hablarás con la posesión. O sea, lo que está diciendo Eduardo es muy, muy sutil. O sea, ellos quisieron tener... México quiso tener el balón ayer, no para generar y no para crear. Quiso tener para dejar que Jamaica... saliera un poco. Para atraer, claro. Para atraer. Eso le encanta a Jimmy, ¿no? Atraer la presión. El 4-3-3, con las características técnicas medianamente altas o aceptables, como es el caso de la selección mexicana, por ocupación natural de espacios, te va a favorecer a tener esta posesión. O sea, el 4-3-3 te permite manejar la pelota y circularla con mucha fluidez. Estoy de acuerdo. Ahora, te voy a decir una cosa. Pues que llegue a última zona y que cómo llega a última zona, por fuera, por dentro. Bueno, ahí ya es... A eso voy. Hay un dato, hay una estadística muy interesante, muy poco utilizada en México, no creo que nadie la utilice, que se llama packing. ¿Sí? ¿Conoces el...? Sí, es muy inglés. Es muy inglés. El packing básicamente lo que te dice es... Con los pases que generas, ¿cuántos rivales superas en la línea de pase? ¿Sí? O sea, y ayer México tuvo un packing bajísimo. O sea, sus pases fueron tal cual como te está diciendo Eduardo. Fueron para simplemente tener periodos de tiempo donde tú tenías la posesión, no para asociarte, sino para atraer y buscar ocasionalmente ese pase entre líneas o cuando recuperaras tú, rápidamente hacer las transiciones y lastimar. Ayer México lastimó como tú pensabas que Jamaica iba a lastimar. Claro. Y otra cosa que me gusta del equipo mexicano es que es un equipo reconocible. Hablabas del medio campo, por ejemplo, cómo están repartidos los roles. Porque 4-3-3, pero Romo siendo medio centro es un medio centro, digamos, bastante anárquico, ¿no? Porque de repente se libera un poquito más. Chávez, interior izquierdo, se acerca mucho al centro del campo porque tiene buen pie para organizar. Sánchez, interior derecho, muchas veces estaba casi como media punta. Incluso en la acción del primer gol es el que termina cargando el área y termina resultándole una pantalla, pero él intenta dar el taconazo para marcar el gol. Se desvía la pelota. Sánchez tiene esa característica de llegar muy bien
al área. Yo lo leo como un lado izquierdo mucho más asociativo, Sí. es decir, el lado Gallardo, Orbelín, Chávez, un lado más pensante que asocia, y un lado derecho mucho más físico. Sánchez en este despliegue físico, Sí. Antuna en su velocidad, y el mismo Sánchez es un lado derecho muy físico, de ida y vuelta, de velocidad incluso, y un lado izquierdo mucho más generador. Ayer el lado izquierdo es el que termina clarificando las jugadas peligrosas. Si recuerdas así a golpe de recuerdo, el lado derecho no logra, se termina enfrascando en esta disputa física que Jamaica te demanda obviamente, y terminan siendo fricciones de Sánchez, fricciones de Antuna, pero la claridad se encontró por izquierda. Aún con Chávez no en su mejor momento en el partido. Hizo un golazo, que bueno por él, se ve que se liberó un poco porque la autoexigencia me parece la trae alta, sus expectativas después del Mundial, sus deseos de salir me parece que le están llevando a exigirse y se le nota a disgusto con el desempeño por momentos, Claro. muy exigente con él, se ven gestos donde él mismo se está reclamando, pero aún faltando este Chávez más lúcido, termina aportando, termina marcando diferencia y se asocia a este Gallardo y Orbelín que están fluyendo bastante bien. Ahora, te voy a hacer un comentario respecto a tu frase de que es un equipo muy reconocible. En Copa Oro, a toda madre. Qué bueno que seas un equipo reconocible, porque normalmente un equipo reconocible impone una superioridad y entonces ya las sistematizaciones, las automatizaciones, a lo que juega el equipo, termina por vencer a los rivales. Pero atención que hasta este momento has enfrentado solamente rivales claramente inferiores a ti, incluyendo Jamaica. De acuerdo. Cuando tú eres un equipo tan reconocible ante equipos superiores, ya el ser reconocible no necesariamente es virtud. Claro, porque te Sí, vuelves sí, predecible, o sea, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, también cuando vas contra equipos superiores, necesitas elementos no reconocibles. Necesitas que la táctica genere una ventaja competitiva. No solo la sustitución directa a la posición, es decir, no solo el cambio de características dentro de la misma formación. Sí, porque parecería que ser variantes. reconocible siempre es virtud, pero no siempre es virtud. Es virtud cuando eres un equipo top de una liga o una selección top y enfrentas a un nivel de equipos donde están siempre similar o abajo de ti. Pues ojalá seas reconocible siempre, porque siempre tu estilo te va a llegar a ganar. Pero México no está en esa situación ya cuando vas a una Copa del Mundo o cuando vas a ciertos niveles. Entonces, en esas situaciones, sí, ya la versatilidad táctica, la capacidad del entrenador de generar ciertos patrones no reconocibles para los rivales, pero muy reconocibles internamente, ya se vuelve virtud. Que además es una característica de nuestro fútbol. Es decir, en México muchos entrenadores, sin importar la nacionalidad, se ha marcado en los entrenadores que han dirigido ya por cierto tiempo, la gran mayoría les gusta de hacer variantes tácticas en el andar del partido. Digo, evidentemente que en esta época donde el concepto de Ricardo Lavolpe fue muy influyente, había muchos técnicos identificados con eso, era una característica clarísima de esta manera de gestionar, donde cuando enfrentabas a un rival de estos, sabías que te iban a presentar 3, 4 modificaciones en la formación y en la manera de estarse moviendo y tenías que estar listo para contrarrestar. Pero eso es una cosa que ha caracterizado. El jugador en México está acostumbrado a eso. Incluso muchos clubes, en el último que yo estuve, en Santos, se les enseña a jugar todos los sistemas de juego, no solo uno. Y sabemos de lugares y clubes que dicen, no, todos tienen que jugar exactamente muy igual. Barça, ¿no? No, son maneras pero en México está muy extendido esto, que está bien, te da esa versatilidad, que después corresponde al técnico explotar esa versatilidad, ¿no? Y esa flexibilidad del jugador a adaptarse a distintas formaciones en el andar del partido, ¿no? Algo que decía en cuanto a lo de reconocible es que creo que Jaime ha identificado bien el perfil de los jugadores. Por ejemplo, cuando te dicen Orbelín Pineda, extremo izquierdo. Realmente no es un extremo, porque el carril exterior lo ocupa el lateral Gallardo. Claro. Entonces te viene a trabajar por dentro Orbelín. Entonces ya forma ese triángulo que decía Lalo con Chávez para, digamos, crear el lado fuerte. Y en el lado opuesto, Sánchez ataca muchas veces el carril interior, pero porque Antuna está mucho más enfocado en el desborde, más pegado a la banda. Va totalmente por dentro, exactamente. Porque Jaime es un técnico en ese sentido bastante moderno, ¿sí? Que él entiende que la palabra que te marca no es posiciones, es funciones. Claro. Es funciones. O sea, tú puedes hacer el mismo punto de partida. Sí. Partiendo de aquí, pero después se mueve y ahí es el sistema. Ya hay 4-3-3 y ahí puede ser un 4-3-3 tan abismalmente diferente a otro 4-3-3. Claro, de acuerdo. Entonces, en ese sentido tienes toda la razón, ¿no? Y hoy
el equipo se ve más cómodo, ¿no? La verdad es que el equipo se ve más cómodo. Se ve más cómodo con la dinámica táctica que tiene. Pero va a llegar un punto en donde ciertos rivales que vas a enfrentar te van a imponer, asumiendo que Jaime se queda, te van a imponer cambios intrapartido, te van a imponer propuestas tácticas distintas, porque con lo que hoy muestra México, puede ganar la Copa Oro, puede ser reconocible, pero para lo que yo pienso que se quiere el siguiente proceso, cuando tienes un mundial de local, y Copa América, Copa América, pues es ya dar ese salto donde México no nada más sea reconocible, sino pueda ganar los partidos más importantes. Claro que ahí se vuelve muy importante, como en cualquier proyecto, esta aceptación, no porque tenga que ser un requisito, porque no siempre puedes estar decidiendo el cuerpo técnico en turno en función de si lo quieren o no lo quieren los jugadores, porque imagínate, tendrías que estar haciendo una encuesta todo el tiempo. Es decir, no puede ser. Es más, sabemos de gestiones de entrenadores que han obtenido éxito que si tú haces una encuesta de popularidad en la interna, probablemente no la pasan, pero al final viene este costo-beneficio, es decir, no me gustan tanto las maneras, no me gusta tanto la metodología de área, pero me está funcionando y me da resultado, listo, el costo-beneficio lo equilibra y va para adelante, ¿no? El manejo, ¿no?, que se va a requerir a futuro, la exigencia, evidentemente que se tiene que ir enriqueciendo la propuesta táctica, que a ver, también tendrá tiempo de entrenar, ahora tuvo esta semana, digamos, pero ha habido poco de nada, pero me parece a la distancia y sin estar ahí que el discurso, que los planes de partido están teniendo mucha mejor aceptación ahora que tal vez con lo que con Coca se planteaba, ¿no? A la distancia, habría que estar ahí, ¿no? Que tal vez lo que se propone ser, es decir, este equipo que tenga la pelota, que salga a buscar, el jugador lo siente mucho más congruente. Cuando tienes esa empatía, cuando tienes esa conexión de entre lo que pides como cuerpo técnico y que el jugador percibe que es lo adecuado al momento, a las características, generalmente es cuando los planes de partido funcionan. Cuando la petición desde el cuerpo técnico al jugador, al grupo, le suena distante, no lo aceptan, ¿no? Va a salir a hacerlo, evidentemente, claro, porque es su profesión, pero no en la convicción de totalmente cuando es otra cosa. Y yo creo que eso está pasando. Es decir, el discurso, la propuesta, el plan de partido le suena al jugador hoy día mucho más acorde que lo anterior, tal vez, y es a la distancia. No, bueno, lo ha dicho, por ejemplo, Johan o el propio Edson o Guillermo Ochoa. O sea, si uno lee entre líneas lo que dicen sus declaraciones, es que se sienten más cómodos con la propuesta, claro, y también con la persona. Porque es lo que consideran es más adecuado, pues para México en Copa de Oro, pues es asumir esa postura, es asumir ese rol, ¿no? Después, bueno, te tocará asumir otro, seguramente en una competición de otra ciencia, y habrá que saber también jugarlo, ¿no? Y llevarlo. Una pregunta para los dos, con toda la experiencia que tienen, ¿qué porcentaje le podrían dar a lo táctico y qué porcentaje le dan a la gestión de grupo? Porque creo que son las dos cosas más importantes, ¿no? A la hora de dirigir. Se las estás preguntando a dos personas que le dan un peso muy particular a lo táctico. O sea, no creo que sea la respuesta que sea más lugar común en la mayoría de las entrevistas que pudieras hacer a entrenadores. Y yo te diría que la mitad y la mitad, ¿no? Yo te diría que la mitad y la mitad, pero creo que la mayoría de la gente le va a dar quizás más peso al factor humano. Yo no lo veo así. Yo veo que si fuera eso, nada más, al final del día tendrías muy poco de qué diferenciarte. Me parece más sencillo generar un grupo muy fuerte en lo mental que generar un grupo muy fuerte en lo táctico. Me parece que el reto más importante que hay en el fútbol no es propiamente el grupo. Yo parto de la premisa que la gran mayoría de los jugadores quieren ganar, que la gran mayoría de los jugadores son muy competitivos. Son gente muy competitiva, llegó a primera división, que tienen virtudes muy particulares y que no les gusta perder. Entonces, un grupo muy ganador y muy fuerte. Sí es verdad que es todo un arte formarlo, pero considero que es más sencillo formarlo. Creo que el gran reto que hay en el fútbol es lograr grupos que en su profesión sean extraordinarios. Y con eso te contesto, ¿no?
Sí, yo creo que ese porcentaje en realidad se va moviendo. Hay momentos de la competencia donde claramente ya con una idea táctica absorbida sobre una liguilla, por ejemplo, evidentemente que la parte de gestión puede cobrar relevancia, así como la parte psicológica, física, táctica y técnica se van moviendo de importancia, y en la pretemporada la parte física cobra una relevancia mucho mayor en liguilla, donde lo anímico crece, por ejemplo, ¿no? Yo creo que pasa un poco igual, es decir, va habiendo momentos donde se requiere de más gestión, ¿no? Y baja un poco la parte táctica, y hay momentos donde claramente la parte táctica es la que tiene que gobernar o te exige más atención. Yo creo que se van moviendo ambos factores. Lo que sí también coincido es que sí hay generalmente esta disposición a querer ganar, que no forzosamente lleva a tener al equipo cooperando, ¿no? Más que cohesionado, porque la cohesión puede variar. El tema es cooperar a la hora de ejecutar, ir por lo mismo. Ahí esa chamba se vuelve importante, pero si no tienes la atmósfera, que justo creo que acabamos de ver un ejemplo de eso, cuando la atmósfera no es adecuada, lo que digas de táctica, lo que quieras montar de táctica, va a ser muy difícil de implementar si no tienes la otra parte. Lo que quieras, lo más simple o lo más completo y lo que quieras. Si no está el entorno, la atmósfera, referencio yo, no está la atmósfera adecuada, va a ser muy difícil que cualquier propuesta táctica se instale. Entonces, hay momentos donde tienes que atender y construir esa atmósfera para que entonces la otra parte pueda empezar a fluir. Otra pregunta relacionada, por ejemplo, voy a utilizar como ejemplo tu experiencia en Santos, que ahora es muy fresca. ¿Cuáles son los pasos como entrenador? Que mucha gente lo ha preguntado. Cuando tengas la oportunidad de charlar con entrenadores profesionales, realmente pregúntales, ¿cuáles son los pasos una vez que llega el entrenador para poder confeccionar o pensar en que determinado sistema te va a dar resultado? Porque me acuerdo, por ejemplo, en Santos variaste un poco, pero también utilizaste el rombo. Y el rombo en el centro del campo, es decir, 4-3-1-2 o 4-4-2 con una especie de enganche, variante. No es tan común, ¿no?, en el fútbol mexicano. Sí, era más era una variante para tratar de ser más serio, pero jugando con las características de lo disponible, que lo decías tú hace rato, ¿no? Es el jugador el que te termina marcando la pauta. Entonces, la realidad es que el punto está en que más que la idea que tú tengas, bueno, yo creo en eso, yo creo que debe de tener uno una gran cantidad de ideas, porque no es que llegues a montar tu idea, sino que logres ver cuál de todas esas ideas que tú tienes y manejas es la adecuada, ¿no?, para ese plantel en turno, ¿no? Que es donde logras esta empatía que te digo, ¿no? Cuando lo que tú estás pensando, proponiendo, empata con lo que hay, es mucho más fácil que haga el clic, que eso fue un poco lo que nosotros logramos, por ejemplo, en el segundo torneo, en el que hacemos 33 puntos, somos tercer lugar general, ¿no? Logramos eso, la propuesta, lo que cambió al momento del interinato. El interinato, las primeras 11 fechas, requirió salir de una crisis, el jugador estaba lleno de desconfianza, entonces salir jugando construido desde atrás pues era imposible, porque en medio de la desconfianza era una tarea no lógica, entonces era un equipo mucho más directo, muy vertical. Y el equipo del segundo torneo creció en el sostenimiento, ya iniciaba las jugadas de atrás, pero bueno, ya hubo una pretemporada, llegó un Bruneta, llegó un Correa, llegó un Aldo López, es decir, llegaron jugadores adecuados para desarrollar esa idea. Pero entonces el paso 1 sería observar y reconocer que la realidad es que si ya llegaste, ya los tienes que haber conocido. Es decir, si te estás involucrando en un proyecto, ya tienes que saber y conocer a fondo qué es lo que hay. Los conocerás de manera personal, ¿no? Y les conocerás la parte humana, pero futbolísticamente ya los tienes que tener identificados. Sería llegar a comprobar esa lectura que tú tienes de ellos, ¿no? Para montar algo acorde a lo que hay. Yo le sumo a lo que dice Eduardo, coincidiendo completamente con él, que me parece fundamental cuando estás haciendo la confección de una plantilla, entender que tienes que tener intratorneo la capacidad de adaptar. Porque no me acuerdo un solo equipo en México o en el mundo, para efectos prácticos, que pueda sostener un torneo con la misma formación, con el mismo sistema. Entonces, yo no soy de los que favorece confeccionar una plantilla con un 11 titular y un 11 suplente. Yo no lo veo así.
Yo veo que es fundamental tener una idea clara de cuál es tu primera formación, ¿sí? Cómo sería un primer sistema, pero ya después de ahí construyes a partir de variables. Ok, ya tengo esta 11 inicial, pero ¿qué pasa si en determinado momento no pienso en hacer presiones altas, pero necesito hacer una presión alta? No pienso en jugar con extremos, pero necesito ir a una situación para ir a más, para jugar con extremos. Entonces, o te juegan con 2 9, ¿no? O 3 9, claro. ¿no? Entonces, en la medida que un equipo parta de un sistema, una formación base, que no es lo mismo formación y sistema, pero para efectos claro, prácticos, ¿sí? De acuerdo. Pero luego tenga dentro de la confección de la plantilla una enorme cantidad de variables tácticas, llegas a la excelencia. Claro, porque al final el estilo que logre tener un equipo, que logre poner, que eso sí puedes aspirar, llevar a un técnico para que termine poniendo su estilo. Si le brindas las características adecuadas, se podrá lograr el estilo, pero el estilo de juego no está pegado a la formación. No, de acuerdo. El estilo lo tienes independientemente de la formación que tengas, es decir, tu presión alta, tu construcción. El sistema, ¿no? Ese puede ser bajo la formación que sea, pero los conceptos de juego defensivos y ofensivos serán los que se tendrán que plasmar. Ahí es donde se vuelve. Para lograr estilo, el factor o la variable tiempo es fundamental. No puedo pretender tener un estilo en 2 semanas. O sea, esto de ya se ve la mano, expresión tan común en medios, con 3 sesiones, pues es mentira. O sea, es mentira. Habrá un cambio de actitud. Pinceladas, ¿no? No, un cambio de actitud, una disposición, un refrescarse, pero no es que se logre. El estilo como tal requiere tiempo, que es lo que a veces menos le dan al entrenador, tiempo, para lograr montar un estilo, ya sea el personal, que por eso lo trajiste, a lo mejor te gustó lo que hizo alguna vez en tal lado, ¿no? De hecho, como técnico, pues vendes esos proyectos, es decir, vendes esa gestión. Es tu carpeta, ¿no? Es tu carpeta, tu tarjeta de presentación. ¿Te acuerdas lo que hice en tal lado? Bueno, a ver, lo podemos hacer acá, pero necesitamos, mira, de lo que tienes, esto, y que me des el tiempo para montar eso y probablemente logremos desempeñar eso. Si es lo que también tú quieres como club, que te identifique. Si quieres tener ese estilo, lo podemos hacer porque mi metodología favorece a eso. Si tú como club también es lo que quieres y entonces entre los dos formamos la plantilla adecuada para eso, es muy probable que lleguemos a tener ese equipo con ese estilo. Oye, va a ganar muchos puntos, va a ser campeón. No lo sé. Eso nunca se puede hacer. Pero sí va a tener el estilo que estamos buscando, que es fundamental tener estilo porque el estilo te lleva una identidad. Y la identidad es una cosa valiosísima en el es lo más difícil de conseguir. Es lo más difícil, pero claro, son pasos que tienes que dar. Todo el mundo lo quiere tener, sí. Pero a ver, ¿qué tan dispuesto estás a recorrer el camino que hay que llevar para llegar a tener eso? Si lo quieres pasado mañana, pues no, compañero. Oye, no se puede. Y retomando lo que decías de que el estilo no tiene vínculo al sistema o a la formación, ahí te va. Mi partido, en toda mi carrera, mejor defendido, habido y por haber, ¿sí? Es cómo hice presión y bloque a una Canadá con Alfonso Davies, con Jonathan David, con Junior Hoilett, con Atiba Hutchinson. Un equipo que era infinitamente superior a la St. Kitts y Nevis que yo dirigía, ¿sí? Y que entramos en una paridad en el partido contra jugadores que son jugadores de Champions League. ¿Qué formación hice? 4-3-3. De ofensiva no tuvo nada mi 4-3-3, claro. ¿No? Entonces, este concepto que el 4-3-3 es ofensivo, claro. El 5-4-1 es defensivo. Desmitificarlo, ¿no? Completamente. Desmitificarlo. Porque tus extremos seguramente ayudaban al lateral y a veces... Pero fíjate qué útil sería que hubiera mucho más escenarios donde se dijera esto que estamos diciendo, porque hay una percepción pública de que si juegas con línea de 5, que ahora le llaman línea de 3, pero, ok, si de verdad no vas a hacer regresar a los carriles volantes a defender, está bien, es una línea de 3. O sea, si tu central va a ir a la banda a resolver, te compro que es una línea de 3. Pero si estás regresando a los volantes de por fuera, es 5. Pero como hay una percepción negativa, pública y en medios hacia la línea de 5 por esta asociación, ¿no? Entonces, no, juego 3, no, es 5. Y no tendría nada de malo. No tendría nada porque no es la línea de 5 o la línea de 4. Eso no te marca si atacas mejor son las características y las tareas asignadas que tengan los jugadores, aunado a sus características, obviamente, ¿no? Claro, pero hay una percepción, o a poco no, hay una percepción. Totalmente. No, ya hizo línea de 5, ya se echó para atrás. La final de Champions son 2 equipos enfrentándose con 3 centrales. Bueno, ¿sí? Ya, no te vayas más lejos. Claro, el Inter sí es línea de 5. Bueno, y el City cuando defiende es línea de 4, ¿no? Porque se mete Stones. Por eso, pero entonces asociar
una formación a ser lo que va a ser. ofensivo. Es una tontería. Es una De tontería. acuerdo. Claro. Un último tema que me gustaría platicar y la invitación queda abierta para grabar 400 capítulos más, porque le estoy pasando a toda madre. El problema formativo en el fútbol mexicano. ¿Creen que faltan formadores? ¿Creen que falta invertir en los formadores? Que además, tú hablas con un formador, un entrenador de la sub-17 de Pumas o la sub-20 de Atlas y la neta ganan muy poca lana y realmente son pilares en la edificación, en la estructura del fútbol mexicano. Porque luego el cuate que llegue a primera división tuvo que haber cursado, digamos, todo ese proceso formativo y mientras mejores entrenadores se cruzó en el camino, pues evidentemente absorbió mejores conceptos para el día que llega a primera división y está mejor preparado, ¿no? Creo que hay dos problemas fundamentales. El problema fundamental número uno es, considero que aún hay miedo en las fuerzas básicas mexicanas a enseñar el fútbol tácticamente desde temprano en la formación de los jugadores. Y yo siempre pongo este ejemplo. Tú, cuando juegas ajedrez y compites en ajedrez, tienes niños a los 8 años que entienden el ajedrez como si fueran jugadores de 18 años. Entonces, yo pienso que en general, no se vale generalizar todos los casos, pero en general, en México se piensa, primero haz que el niño disfrute, primero enséñale gestos individuales y mete la táctica a los 13, 14, 15 y 16 años. Yo considero que eso ya es un poco atrasado en el contexto del fútbol mundial. Yo pienso que la táctica no la tienes que meter en ningún momento. Desde el primer minuto que el niño juega fútbol, tienes que empezar a darle conceptos. De forma didáctica, ¿no? De forma didáctica. No, pues no le vas a decir a un niño de 6 años que interiorice. Sí, güey, no. Estaría poca madre, ¿no? No, pasa, y mucho. ¿Por qué sacaste a Juan? Es que no hizo el enroque. Pero tampoco puedes tener niños que digas, primero que jueguen, que se diviertan y que a los 14 años les empieces a dar conceptos. ¿Por qué no puede un niño a los 7, 8, 9 años empezar a entender conceptos? ¿Por qué no puedes empezar a entrenar, ¿sí?, cuestiones que son funcionales, dirigidas al juego, con conceptos? Yo pienso que eso es una parte de un error. No es un tema de los formadores, es un tema conceptual que en otros países, por ejemplo en España, te doy la experiencia, yo estoy viendo las fuerzas básicas de Lorca. A ver, los niños de 8, 10, 11 años te hablan del juego a un nivel adulto, cabrón. Te hablan del juego a un nivel adulto. Ahora, el segundo tema, que tampoco tiene que ver con la capacidad de los formadores, tiene que ver con que seguimos en México en una edad de debut terriblemente alta. No, bueno, y ahora con el ajuste a sub-23. No, criminal. Cuando te dicen es joven, ¿cuántos años tiene? 24, te quieres morir. No, platicando con varios directores de fuerzas básicas, que digo, lo fui durante más de 4 años en Santos, con varios he platicado y todos me han dicho que deportivamente no entienden por qué la decisión y que se está afectando al proceso, y coincido por varias razones que no expongo ahora. Para sumarme a lo que está diciendo Jax, que expone, ¿no?, o más bien a tu planteamiento, yo sí creo, porque para que suceda esto que tú dices, que no lo había reflexionado como lo estás planteando, sí creo que es fundamental que el que emite esos conceptos esté capacitado. Sí creo que falta capacitación y un punto fundamental, porque cuando hablamos de formación, inmediatamente nuestro pensamiento sucede lo que sucedió ahora. Nos vamos a pensar en las sub-18, en la sub-23, sub-16 de los equipos de liga, y no es ahí sola, porque ahí la mitad de los equipos, digamos, lo hacen bastante bien, digamos. Claro. Los profesores están capacitados, los mandan a cursos, los dejan hacer maestrías a distancia. Es decir, ahí no es las instalaciones son buenas, la competencia que reciben es buena, pero es un universo muy pequeño, Pepe. O sea, estamos hablando de 18 equipos, de los cuales, digamos, 10, 11 lo hagan muy bien. Pongamos a los 18, si tú quieres, ¿no? Con 25 jugadores cada uno de ellos. Estás hablando de un universo muy pequeño. Hay que atacar más abajo, hay que atacar la segunda, hay que atacar la tercera, que tiene 230 equipos, tiene la tercera división. Hay que ir ahí para que tu universo de jugadores impactados de manera positiva
con buenos entrenamientos, con mejor calidad de competencia, sean más. Entonces, que tu canasta, de dónde escoger sea mucho más amplio que solo lo que te ofrecen los 18 equipos de primera división. Claro, ahí es donde Colombia, ¿no? Ahí podrías explotar entonces toda esta idea de, oye, ¿cómo México siendo un país tan grande con tanta gente, cómo no hay? Pues es que se reduce a los que logran entrar a los 18 equipos y son muy pocos. De acuerdo. Ahí hay mucho talento suelto por ahí que merece y necesita ser bien entrenado y que le den buena calidad de competencia, y que eso no sucede. Ahí hay que atacar. Y es lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, en España, que hay segundas divisiones o academias, como por ejemplo ahora en Colombia está muy de moda que hay chicos que llegan a la selección sub-20 y no son de equipos profesionales, sino que son directamente de academias. Sí, así es. En su momento, ¿no? La famosa historia de Chucho Ramírez en el scouting para Mara, que ya sub-17, pues una historia así más o menos, ¿no? No forzosamente chicos ya captados en los clubes, ¿no? Y eso para mí es fundamental, ¿eh? Porque ampliarías tu universo, necesitas más entrenadores con la capacidad para impactar a todos esos jóvenes. De acuerdo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo el día de hoy. Tienen la puerta abierta cada vez que quieran. Yo sé que estás viviendo en Torreón, pero cuando te des una vuelta, un rol por la Ciudad de México, nos volvemos a juntar y hacemos el segundo, el tercer, el cuarto episodio. Lo he pasado muy bien. Jax, ya un viejo conocido, hermano. Gracias, Pepe. Siempre yo también la paso muy bien contigo. Muchas gracias. Y ahora con Lalo mejor. Y Lalo, qué gusto conocerte. Éxito. Me da mucho gusto poder convivir y conversar con gente profesional, porque eso me nutre como periodista y como comunicador. Gracias, Pepe, por la invitación. La verdad que ha estado buena la mesa y bueno, te tomaré la palabra y ojalá haya más ejercicios de estos. Y no solo aquí, en más espacios que le hacen mucho bien al fútbol. Ya dijeron, ¿eh? Así que ya lo saben. Gracias a toda la gente que sigue Tifoso. Y ya véndenos tus mesas, ¿no? Ya están a punto, productor. O sea, más peticiones no podemos tener, caramba. Bueno, si quieren la mesa y luego abajo los informes. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Suscríbanse al canal de Apuntes de Rabona, ya estamos por los 100,000 suscriptores. Pepe del Bosque, Lalo Fentanes, Jax Pasi, Apuntes de Rabona. Hasta la próxima.